Hola, en esta nueva sesión vamos a hablar de lo que sería la gestión de integración en la gestión y dirección de proyectos. Este concepto es quizá a mí el que me parece el concepto más difícil de definir y de entender, e intentaré ver, más que definir como tales, en qué momentos influye y no, pero bueno, el propio nombre lo indica, que lo que buscamos con la integración de proyectos es que todo funcione de manera adecuada y, como hemos dicho antes, que esas tres patas, todo funcione como un motor y un engranaje y no haya ningún problema, ¿no? Al final, el área de conocimiento está centrada en la integración de todas las áreas del proyecto. Es complicado de definir. Al final, lo que tenemos que intentar con los proyectos es que todas esas fases funcionen dentro de la fase de una manera adecuada, se interrelacionen unas con otras de manera adecuada para que nos permita desarrollar el proyecto de una manera correcta y que sea un éxito, ¿no? La gestión de la integración, como os he dicho que es algo tan subjetivo y tan difícil de acotar, no es única. Cada uno define esa integración y esa interacción entre las diferentes fases y procesos del proyecto de una manera determinada, ¿no? Pero fundamentalmente lo que debemos es identificar, definir, combinar y unificar. La parte a mí que más importante me parece es combinar y unificar y coordinar. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es que todos esos trabajos que de una manera u otra se hacen de manera independiente se unan y tengan un fin único e intentemos mejorar, por supuesto, con esa consecución y esa combinación, mejorar los resultados, que es el objetivo. La gestión de la integración, ¿dónde aparece? Pues en el propio desarrollo del acta de constitución del proyecto. Entonces sí me gustaría explicar un poco lo que sería el acta de constitución de un proyecto, que sí nos va a servir como base. Es un documento que emite el patrocinador o cliente, que nos autoriza la ejecución del proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad. O sea, se define ahí quién va a ser la persona que va a ser el director de proyecto y que debe aplicar esos recursos de la organización a actividades del proyecto. ¿Qué hace? Es documentar toda la información a un alto nivel de lo que sería el producto o servicio final. ¿Qué tenemos que incluir? El alcance, saber qué tenemos que hacer, los objetivos, por ejemplo, en tiempo y el tema económico, los riesgos, esos hitos claves para la consecución del proyecto, cuáles son los actores que nos influyen en el mismo y, por supuesto, los roles y las responsabilidades y los requisitos que desea el cliente. Durante la planificación, la gestión de la integración, ¿cómo nos afecta en el desarrollo del plan de la dirección del proyecto? A la hora de integrar y de saber cómo coordinar, por ejemplo, los diferentes equipos que van a estar trabajando en el proyecto, nos va a afectar esa coordinación y esa manera de saber cómo encajarlos y cómo trabajar con ellos para que no sea el desarrollo de la dirección del proyecto. Por lo tanto, es importante en la planificación esta integración para definir, para preparar y para coordinar lo que sería el plan de dirección del proyecto. ¿Cómo desarrollar el plan para la dirección del proyecto? ¿Qué es y cómo hacerlo? Será una descripción en el modo en el que el proyecto será ejecutado. Un poco lo podríamos asemejar lo que sería el propio proyecto constructivo en las obras de construcción, ¿no? Que nos definen perfectamente cuáles son las unidades de obra, qué requisitos de calidad deben tener, incluso aparece una planificación del tiempo estimado, dónde son necesarios la obtención de ciertos recursos naturales y luego cómo se monitorea el control y se cierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues se tiene que alimentar de todas las áreas, de las líneas bases, del plan de gestión del alcance, de requisitos, de cronogramas, de todas las bases se va a alimentar el plan, o sea, de todas las diferentes áreas se va a alimentar el plan para la dirección de proyectos. ¿Cómo lo desarrollamos? Pues teniendo unas líneas bases de ejecución, monitoreo y control, por supuesto, siempre importante monitoreo y control para volver atrás, rectificar e intentar minimizar cualquier fallo, cualquier problema, cualquier incidencia que haya surgido. Y cualquier proceso se debe comparar con el plan de la dirección del proyecto, es decir, una vez que se desarrolla el proceso, ver que eso cumple con lo que se había definido originalmente. La gestión de la integración, ¿cómo afecta en la ejecución? Por supuesto, es la gestión y la coordinación de los diferentes equipos de trabajo del propio proyecto y hacer que se cumplan esos entregables y que esos datos queden reflejados de una manera u otra para el monitoreo y control, para la calidad y demás. La integración durante la ejecución es ejecutar el trabajo definido anteriormente en el plan de dirección del proyecto cumpliendo los objetivos. Entonces, tenemos que tener muy claro, tenemos que cumplir unos objetivos, unos requisitos de calidad, unos estándares para que el producto se desarrolle de manera adecuada.
En la siguiente fase, ¿cómo afecta la integración? Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto. Como os decía, al final yo puedo monitorizar y controlar, pero si yo no transmito lo que he visto y lo que he vivido a las otras fases, a los otros equipos, no voy a poder hacer cambio. Entonces tengo que transmitirlo, integrarlo y tener un control de esos cambios que se van a realizar. El monitoreo y control, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo? Pues un seguimiento, una revisión, una información importante, la información. Casi es tan importante como seguir y revisar. Si no transmitimos esa información, no vale para nada ese seguimiento y control. ¿Por qué? Porque esa información nos puede permitir actuar sobre errores o sobre faltas que haya del proyecto para poder cumplir ese objetivo final definidos en el plan de dirección de proyecto, ¿vale? La gestión de la integración en el control integrado de cambios es revisar todo lo que hemos solicitado los cambios, rechazar aprobar esos cambios siempre y cuando se salgan del plan de dirección de proyectos y cómo gestionarlos. ¿Dónde los debemos tener en cuenta ese control integrado? En los entregables, en los activos, en los documentos. Cualquier cambio debe reflejarse en los documentos del proyecto. Y en el plan para la dirección de proyectos debe absorber todos esos cambios para que no haya errores a futuro o en futuros desarrollos o subentregas del proyecto. Y luego la gestión de la integración en el cierre es, por supuesto, comprobar que todo se ha desarrollado de manera adecuada, aunque ya se estaba haciendo anteriormente, que se ha hecho en las diferentes fases, se ha realizado dentro de los diferentes estándares y objetivos que se han querido definir para obtener ese producto y que cumpla con la calidad. He querido dejaros este gráfico, es sencillo, pero bueno, como es un concepto que me parece relativamente subjetivo, es integrar, entonces al final es unificar y que todo funcione y se desarrolle de manera adecuada. Sí que en las diferentes fases del proyecto os he querido dejar en qué puntos o dónde considero que en qué puntos afecta más lo que sería la integración del proyecto. Gracias.